estás, Ezequiel? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andás? ¿Vos? ¿Cosas? Bien, lindo, mucho calor. Perdón que quisimos venir a esta hora. No, ni hay problema. Primero que todo, es interesante, debemos marcar que en torno a los años 20 se coagula una serie de intereses, no solamente de parte de los que fueron estudiantes y tuvieron un rol fundamental en la huelga del 18, sino que hay otros actores, especialmente egresados, muchos de ellos ya profesionales, que toman partido por parte de los principios reformistas y tienen intervención no solamente en la universidad, sino también en el debate público más amplio. De alguna manera, la reforma a partir de 1920 logra un tono muy particular, que es de transformarse en una especie de gran aglutinador social de reclamos no solamente estudiantiles, intelectuales, culturales, sino también fundamentalmente políticos e ideológicos. Por lo tanto, el reformismo en los años 20 logra un tono muy particular que de alguna manera no es una ruptura respecto de cómo se fue pensando el movimiento estudiantil en el giro del siglo del 19-20, pero sí un énfasis particular respecto de pensarse en términos americanistas, que es algo que de alguna manera ya está presente en el manifiesto liminar, pero logra una expansión concreta, ya no solamente discursiva, de los principios y de las políticas reformistas a otros países de América Latina, pero además de ese tono americanista, logra un tono claramente antiimperialista. Y en ese sentido, las solidaridades de los estudiantes y egresados universitarios de la Argentina con otros egresados y universitarios de otros países del continente es muy significativa. Máximo símbolo de la lucha por la autonomía del este, que siempre, no solo en nuestro país, ¿no? En el mundo. El tono americanista que se evidenciaba a comienzos del siglo se concretiza, y eso se concretiza a partir de distintos emprendimientos. Por ejemplo, revistas culturales, revistas universitarias, visitas de embajadores reformistas que van y vienen entre estos países llevando nuevas ideas, nuevos proyectos de discusión pública. Y creo que claramente hacia fines de los años 20 esto empieza a mutar, el reformismo deviene necesariamente antifascista. Y la intervención de muchos de los reformistas en política, ya no solamente en la política universitaria, sino en la política partidaria, en la discusión del poder, se ve especialmente a partir de 1927, 1928, cuando lo que vemos es que la discusión del reformismo ya no es reforma universitaria, es reforma social. Podemos hablar de un reformismo antifascista, de militancia fuertemente antibelicista, de condena no solamente del régimen italiano de Mussolini, sino también y justamente al nacionalsocialismo, digamos, en el ascenso en Alemania. Lo que vemos es que claramente el reformismo y sus principales figuras tienen derroteros muy particulares, algunos más vinculados, como decíamos, al Partido Socialista, pero fundamentalmente que expanden las fronteras americanas, pero también del reclamo universitario hacia otros horizontes. Lo importante para comprender las modalidades que asume la intervención del movimiento estudiantil a partir de 1918 es de alguna manera comprender cómo el espacio público y su ocupación y su debate está en el origen mismo de la Federación Universitaria de Córdoba. Pensemos que básicamente el movimiento de la huelga estudiantil que se desata a partir de 1918 en el mes de marzo y que tiene una serie de distintos derroteros a lo largo de ese mismo año, ya perfila una forma de construcción
del juvenil universitario, ya no solamente como un alumno, como un estudiante al interior de un espacio académico, sino fundamentalmente de su proyección pública. Algo que parcialmente se empieza a anudar a fines de los años 20, pero después se retoma especialmente en los años 60, es la vinculación del movimiento estudiantil con otros actores sociales, especialmente con el movimiento obrero. De una manera, en torno al reclamo de la reforma del 18, se reunieron una serie de postulados reformistas con reclamos de transformación social que llevan adelante los trabajadores. Y eso lo vemos no solamente en los mitines, sino en las distintas marchas que se dieron por el centro de la ciudad, algo que efectivamente se recupera en los años 60 con los reclamos de parte de los estudiantes universitarios, pero con la fuerte ligazón con el sector de los trabajadores, de alguna manera tomando ese vínculo entre la reforma de 1918 y las modalidades que llevó adelante el reclamo estudiantil y obrero durante el Cordobazo a fines de la década del 60.